Imagina por un segundo que todo lo que estás viviendo ahora, los desafíos, las dificultades, los momentos de crisis, no son meros accidentes o castigos. ¿Qué tal si te dijera que esto es, en realidad, el propio Dios moldeando tu mente para algo mucho más grande de lo que puedes ver? La verdad es que hay un poder invisible, una fuerza que gobierna nuestras vidas de forma silenciosa, pero profunda. Napoleon Hill la llamó inteligencia infinita, pero tú y yo sabemos que el nombre de esa fuerza es mucho más personal: Dios. Hoy te voy a mostrar cómo Él está trabajando en tu vida, incluso en los momentos en que te sientes perdido o roto. Pero antes, necesito que enfrentes una dura realidad. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que las mayores crisis son, en realidad, los momentos en que Dios está preparando sus mentes para las bendiciones que ni siquiera pueden imaginar. Si estás pasando por una fase difícil, escribe moldeando en los comentarios. Lo que vas a escuchar ahora puede ser exactamente lo que necesitas para cambiar el juego. La verdad que está a punto de ser revelada cambiará por completo tu perspectiva sobre los desafíos, los fracasos e incluso sobre tu propia identidad. Napoleon Hill pasó 25 años estudiando a los hombres más exitosos de su época y descubrió que todos ellos tenían una cosa en común. Entendieron que existe una mente universal, una inteligencia suprema que gobierna todas las cosas, y aprendieron a alinear sus pensamientos con esa fuerza superior. Lo que Hill no dijo directamente, pero que se hace evidente en cada página de sus escritos, es que esa inteligencia infinita tiene un nombre, un propósito y un plan específico para tu vida. Dios no es solo el creador del universo. Él es el arquitecto de tu mente, el ingeniero de tu destino y el autor de tu historia de éxito. Pero aquí está el secreto que pocos descubren. Dios no moldea mentes a través de facilidades y comodidad. Él esculpe el carácter a través de la presión, desarrolla la fuerza a través de la resistencia y produce autoridad a través de la adversidad. Si comprendes el proceso que te voy a explicar en los próximos minutos, nunca más verás tus problemas de la misma forma. Lo que significa tener un corazón alineado con lo divino no es religiosidad superficial o rituales vacíos. Es tener tu mente, tus emociones y tu voluntad completamente sincronizadas con los propósitos eternos de Dios para tu vida. Napoleon Hill descubrió que los grandes líderes de la historia poseían lo que él llamó control emocional absoluto, la capacidad de mantener sus pensamientos enfocados en sus objetivos, independientemente de las circunstancias externas. Pero, ¿de dónde viene esa fuerza interior? Viene de la certeza inquebrantable de que existe un plan mayor siendo ejecutado a través de tu vida. Henry Ford fracasó múltiples veces antes de revolucionar la industria automotriz. Andrew Carnegie trabajó como telegrafista antes de convertirse en el hombre más rico de América. Thomas Edison fue llamado tonto por los profesores antes de inventar la bombilla eléctrica. Todos ellos descubrieron que Dios usa la presión para crear diamantes, las dificultades para construir el carácter y la oposición para desarrollar la determinación. La diferencia entre aquellos que se rinden y aquellos que persisten no está en las circunstancias que enfrentan, sino en la comprensión de que cada obstáculo es en realidad una oportunidad de Dios para demostrar que eres capaz de más de lo que imaginas. Deja en los comentarios cómo has visto la mano de Dios moldeando tu vida a través de los desafíos. La Biblia no es solo un libro religioso, es el manual más práctico de desarrollo humano jamás escrito. Mientras las personas discuten la teología, los sabios aplican principios. Proverbios 23, versículo 7 dice: «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Esto no es espiritualidad vaga, es neurociencia aplicada hace 3000 años. Filipenses 4, versículo 13 declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esto no es optimismo ciego. Es una declaración de fe basada en la comprensión de que existe una fuente inagotable de poder disponible para aquellos que saben cómo acceder a ella. Romanos 12, versículo 2, nos enseña sobre la transformación por la renovación de la mente. Esto es exactamente lo que Napoleon Hill llamó autosugestión y pensamiento controlado.
La diferencia es que la Biblia revela el origen y el propósito de esos principios. Warren Buffett puede no citar versículos, pero aplica principios bíblicos de mayordomía y paciencia. Bill Gates puede no ir a la iglesia, pero opera bajo principios de generosidad y responsabilidad social, que están enraizados en las Escrituras. Jeff Bezos construyó Amazon basado en principios de excelencia y obsesión por el cliente, que se hacen eco de las enseñanzas de Jesús sobre servir a los demás. Lo que voy a revelar a continuación te mostrará cómo estos principios se conectan de forma sorprendente. La verdadera sabiduría es universal porque viene de la misma fuente. Napoleon Hill estudió a hombres de negocios, pero los principios que descubrió son los mismos que Dios estableció desde la fundación del mundo. Lo que Hill llamó deseo ardiente es lo que la Biblia llama deseos del corazón, alineados con la voluntad de Dios. Lo que él denominó fe aplicada es exactamente lo que Jesús enseñó sobre creer y recibir. Lo que Hill describió como pensamiento organizado corresponde a lo que Pablo escribió sobre tener la mente de Cristo. La diferencia es que Hill observó los efectos, mientras que la Biblia revela la causa. Él vio a hombres transformar pensamientos en riqueza, pero no comprendió completamente que esos hombres estaban operando bajo leyes espirituales eternas, incluso sin darse cuenta. Rockefeller distribuía el 10% de todo lo que ganaba desde niño, siguiendo el principio bíblico del diezmo, antes incluso de entender su significado espiritual. Carnegie invertía masivamente en educación porque comprendía que el conocimiento es poder, haciendo eco de proverbios sobre que la sabiduría es más valiosa que el oro. Estos hombres no eran necesariamente religiosos, pero estaban alineados con principios divinos. La revelación que viene a continuación te mostrará por qué esto no fue una coincidencia. Dios nunca promete sin primero preparar. José fue esclavo antes de convertirse en primer ministro de Egipto. Moisés fue fugitivo en el desierto antes de convertirse en libertador de una nación. David cuidó de ovejas antes de gobernar un reino. Pablo fue perseguidor antes de convertirse en apóstol. El patrón es siempre el mismo. Proceso antes de la promesa, preparación antes de la promoción, prueba antes del premio. Napoleon Hill observó que todos los hombres de éxito pasaron por periodos que él llamó derrota temporal, pero que en realidad eran laboratorios de carácter donde Dios desarrollaba en ellos las cualidades necesarias para lidiar con el éxito futuro. La fidelidad en lo oculto precede a la autoridad en lo público. No puedes liderar a otros hasta que aprendas a liderarte a ti mismo. No puedes administrar millones hasta que demuestres ser fiel con centavos. No puedes influir en multitudes hasta que demuestres integridad con una persona. Lo que tú llamas demora, Dios llama desarrollo. Lo que tú interpretas como rechazo, Él lo ve como redireccionamiento. Lo que parece ser un no, a menudo es un todavía no. Tal vez la razón por la que todavía no has llegado a donde deseas no es porque Dios te está reteniendo algo, sino porque Él te está preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Tu mente es el campo de batalla donde tu destino se decide. Según las Escrituras, como piensas, así te conviertes. Esto significa que controlar tus pensamientos no es solo desarrollo personal, es guerra espiritual. Los pensamientos limitantes que susurran en tu mente diciendo que no eres capaz, no mereces o no lo vas a lograr, no son solo negatividad aleatoria. Son mentiras estratégicas diseñadas para impedir que descubras tu verdadero potencial. La renovación de la mente ocurre en 3 pasos fundamentales. Primero, identifica los pensamientos que no se alinean con la verdad de Dios sobre tu vida. Segundo, sustituye esas mentiras por declaraciones basadas en las promesas divinas. Tercero, medita consistentemente en esas verdades hasta que se conviertan en tu realidad interior. La diferencia entre conocer y aplicar está en la repetición constante. Napoleon Hill llamó a esto autosugestión, pero la Biblia lo enseñó primero a través de la meditación en las Escrituras. Muchas personas fracasan en este proceso porque esperan cambios instantáneos en patrones mentales que tardaron años en formarse. La mente renovada es el resultado de la disciplina diaria, no de momentos de inspiración esporádica.
Existe una diferencia fundamental entre desear algo y manifestar resultados. Deseo sin acción es fantasía. Sueño sin plazo es ilusión. Plan sin ejecución es procrastinación disfrazada de planificación. Napoleon Hill descubrió que los hombres exitosos siguen una fórmula específica. Transforman deseos vagos en objetivos definidos, establecen plazos claros, crean planes detallados de acción y ejecutan consistentemente, independientemente de los sentimientos. Pero aquí está el secreto espiritual que Hill no comprendió completamente. Cuando alineas tus sueños con el propósito de Dios para tu vida, Él libera recursos sobrenaturales para realizar lo imposible. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe están limitadas a lo que puedes hacer por tus propios esfuerzos. La verdadera manifestación ocurre cuando la visión divina se encuentra con la acción humana consistente. Los obstáculos que impiden la ejecución generalmente son el miedo al fracaso, el perfeccionismo paralizante o la falta de claridad sobre el siguiente paso. La solución es empezar donde estás, con lo que tienes, haciendo lo que puedes. Dios no espera que veas todo el camino, solo el siguiente paso. ¿Estás dispuesto a asumir el compromiso de actuar hoy mismo? Incluso con miedo, incluso sin tener todas las respuestas. Tu identidad determina tus decisiones, y tus decisiones determinan tu destino. La cuestión no es quiénes dicen los demás que eres, ni siquiera quién crees que eres, sino quién dice Dios que eres. La Biblia revela que eres hijo del Altísimo, heredero de promesas, más que vencedor, capaz de todas las cosas a través de aquel que te fortalece. Pero muchas personas viven por debajo de su identidad espiritual, porque permiten que las circunstancias temporales definan su realidad permanente. Jacobo significa engañador, pero Dios lo transformó en Israel, que significa príncipe con Dios. El cambio no ocurrió solo en el nombre, sino en la comprensión de quién era Él realmente en el plan divino. Cuando comprendes tu verdadera identidad, dejas de mendigar por aquello que ya te pertenece por derecho espiritual. Dejas de aceptar migajas cuando fuiste llamado a gobernar. Dejas de vivir como esclavo cuando fuiste creado para reinar. Tu identidad no se basa en lo que haces, sino en de quién eres hijo. No está determinada por tus circunstancias, sino por tu llamado. No está limitada por tu pasado, sino definida por tu potencial en Dios. Coge papel y bolígrafo ahora y escribe: soy hijo de Dios, heredero de promesas, creado para la excelencia y llamado para el impacto. La verdadera autoridad no viene del cargo o la posición, sino del carácter y la competencia. Puedes tener un título impresionante, pero si no tienes integridad, nadie te seguirá voluntariamente. Puedes ocupar una posición de poder, pero si no demuestras excelencia, tu influencia será limitada. El liderazgo real se conquista, no se concede. Se desarrolla en privado antes de ser demostrado en público. Napoleon Hill observó que los grandes líderes poseen magnetismo personal, pero no identificó completamente la fuente de esa atracción natural. La verdad es que las personas gravitan naturalmente alrededor de aquellos que viven con un propósito claro, integridad inquebrantable y excelencia consistente. Esos rasgos no se desarrollan de la noche a la mañana. Se forjan a través de decisiones diarias de hacer lo correcto incluso cuando nadie está viendo, de mantener estándares elevados incluso cuando es más difícil, de servir a los demás incluso cuando no hay recompensa inmediata. Jesús enseñó que aquel que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Esto no es debilidad disfrazada, es fuerza bajo control. No puedes dar lo que no tienes. No puedes liderar donde no has estado. No puedes enseñar lo que no has aprendido. La autoridad que transforma vidas y construye legados comienza con la autoridad sobre uno mismo. La excelencia no es una acción, es un hábito. No es algo que haces ocasionalmente, es en quien te conviertes consistentemente. Aristóteles dijo que somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. La Biblia va más allá y revela que la excelencia es la expresión natural de quien comprende que fue creado a imagen de Dios. Cuando entiendes que llevas en ti la marca del Creador, la mediocridad se vuelve inaceptable.
no por legalismo o perfeccionismo, sino por reverencia a lo que representas. Colosenses 3, versículo 23, enseña: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Esto significa que no existe un trabajo pequeño, solo personas que no han comprendido la grandeza de lo que representan. La disciplina en los pequeños detalles es la fundación para conquistas extraordinarias. La fidelidad en lo poco precede a la autoridad sobre lo mucho. Lo que haces cuando nadie está viendo determina lo que Dios puede hacer a través de ti, cuando todos están observando. La recompensa de la fidelidad no es solo la promoción, es la transformación del carácter. La excelencia es un hábito, no un accidente. Empieza a aplicar esto ahora, en este momento, en la próxima tarea que realices. La ley del proceso revela que existe tiempo entre la promesa y el cumplimiento, la visión y la manifestación, la semilla y la cosecha. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. José pasó 13 años entre el sueño y su realización. Moisés necesitó 80 años de preparación para 40 años de ministerio. David fue ungido rey a los 17 años, pero solo asumió el trono a los 30. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de desarrollo. Durante el proceso, Dios no solo está preparando la bendición para ti, te está preparando a ti para la bendición. La paciencia no es pasividad resignada, es perseverancia inteligente. Es seguir trabajando mientras esperas, seguir creciendo mientras confías, seguir sirviendo mientras aguardas. Napoleon Hill observó que la persistencia es al carácter lo que el carbono es al acero. Es el elemento que transforma el hierro común en material capaz de construir rascacielos. La adversidad no es un obstáculo para el éxito. Es una escuela de carácter donde aprendes lecciones que no pueden ser enseñadas en la prosperidad. Cada desafío que enfrentas es una pregunta de opción múltiple. ¿Vas a rendirte, quejarte, culpar a otros, o vas a usarlo como combustible para crecer? La elección que haces determina si el proceso te moldeará o te romperá. Existe una fórmula transformadora que Napoleon Hill no descubrió completamente, pero que está claramente revelada en las Escrituras. Propósito más, identidad más, acción consistente igual a autoridad genuina. Propósito responde al por qué existes. Identidad define quién eres en Dios. La acción determina lo que haces con esa revelación. Cuando estos tres elementos se alinean, crean un efecto multiplicador que produce una influencia extraordinaria. El propósito sin identidad genera activismo sin autoridad. La identidad sin propósito produce potencial desperdiciado. La acción sin propósito e identidad resulta en mucho movimiento, pero poco progreso. Pero cuando descubres por qué Dios te puso en la tierra, entiendes quién eres en el plan eterno y actúas consistentemente alineado con esa revelación, te conviertes en una fuerza imparable para el bien. Las personas no siguen títulos, siguen la autenticidad. No se impresionan por los cargos, se inspiran por el carácter. No respetan la posición, respetan el propósito vivido con integridad. Fuiste llamado a ser más que un consumidor de bendiciones. Fuiste llamado a ser un distribuidor de esperanza, un agente de transformación, un embajador del reino de Dios en la tierra. Tu vida debe ser un testimonio vivo de que servir a Dios no disminuye tus posibilidades, multiplica tu potencial. Los recursos no son el objetivo final, son herramientas para cumplir propósitos mayores. El dinero no es la raíz del mal. El amor al dinero sí lo es. La riqueza no es el problema, la idolatría de la riqueza sí lo es. Dios no tiene problema con que prosperes, tiene problema con que la prosperidad te tenga a ti. La perspectiva correcta sobre los recursos entiende que todo pertenece a Dios y somos administradores temporales de aquello que Él nos confía. La prosperidad sin propósito es peligrosa porque los recursos en manos de personas sin carácter causan destrucción. Pero la prosperidad alineada con el propósito divino se convierte en una herramienta de transformación social. Andrew Carnegie usó su riqueza para construir bibliotecas que educaron a millones. John Rockefeller financió universidades y hospitales
que beneficiaron a generaciones. Bill Gates combate enfermedades que matan a millones en los países pobres. La ley de la generosidad estratégica funciona así. Cuanto más siembres con propósito, más Dios puede confiarte para que siembres. No se trata de acumular para uno mismo, se trata de multiplicar para otros. La verdadera riqueza no se mide solo por lo que posees, sino por el impacto positivo que tu vida produce. Tus decisiones financieras de hoy determinan el legado que dejarás para las próximas generaciones. El poder de la mentalidad renovada no puede ser subestimado cuando se trata de construir una vida extraordinaria. Napoleon Hill descubrió que los pensamientos dominantes de una persona eventualmente se materializan en realidad física, pero no comprendió completamente que este principio es una ley espiritual establecida por Dios desde la creación. La Biblia enseña en Génesis que Dios creó el mundo a través de palabras, demostrando el poder creativo que existe en el pensamiento y la declaración. Cuando renuevas tu mente según los estándares divinos, no solo estás cambiando de perspectiva, estás activando leyes espirituales que reorganizan tu realidad. Esto explica por qué algunas personas logran transformar situaciones imposibles en victorias extraordinarias. No poseen habilidades sobrenaturales, simplemente aprendieron a alinear sus pensamientos con los pensamientos de Dios. La transformación mental genuina requiere disciplina consciente para rechazar pensamientos que no se alinean con tu identidad en Cristo y sustituirlos consistentemente por verdades bíblicas. Este proceso no ocurre automáticamente. Es el resultado de elecciones deliberadas y repetidas hasta que se establecen nuevos patrones mentales. Muchas personas se rinden porque esperan resultados inmediatos, pero la renovación de la mente es un proceso continuo que produce frutos progresivos. A medida que persistes en esta disciplina, descubrirás que tu capacidad para discernir oportunidades, tomar decisiones sabias y atraer relaciones productivas aumenta exponencialmente. Tu mente renovada se convierte en un imán para las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida. La importancia de las relaciones estratégicas en la construcción de un destino extraordinario es algo que Napoleon Hill entendió profundamente a través de su concepto de mastermind. Él observó que los hombres de gran éxito se rodeaban invariablemente de personas que complementaban sus puntos débiles y amplificaban sus puntos fuertes. Pero lo que Hill no enfatizó lo suficiente es que las relaciones más transformadoras son aquellas construidas sobre fundamentos espirituales sólidos. La Biblia nos enseña que el hierro afila el hierro y el hombre afila al hombre. Esto significa que Dios usa las relaciones para moldear nuestro carácter, expandir nuestra visión y acelerar nuestro crecimiento. Las relaciones correctas en el momento correcto pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Las personas equivocadas en el momento equivocado pueden cerrar oportunidades incluso antes de que las percibas. Por eso es crucial desarrollar discernimiento espiritual para identificar a quién está trayendo Dios a tu vida como aliado y a quién está usando para probarte o redireccionarte. Las relaciones estratégicas no se tratan de usar a las personas para alcanzar objetivos personales, sino de crear valor mutuo mientras cada persona crece hacia su máximo potencial. Cuando te comprometes genuinamente con el éxito de otros, descubrirás que ellos naturalmente también se invierten en tu éxito. La ley de la reciprocidad funciona de forma poderosa cuando se aplica con integridad y generosidad. Evalúa tus relaciones actuales. ¿Te están elevando o te están disminuyendo? ¿Te desafían a crecer o te permiten permanecer en la zona de confort? La calidad de tus relaciones más cercanas predice significativamente la calidad de tu futuro. El dominio de la comunicación persuasiva es una habilidad fundamental que Napoleon Hill identificó como una característica común entre todos los grandes líderes. Pero la comunicación eficaz va mucho más allá de las técnicas de persuasión o la retórica elocuente. La verdadera influencia nace de la autenticidad, de la credibilidad construida a través de acciones consistentes y de la capacidad de conectar profundamente con las necesidades y aspiraciones de las personas. Jesús fue el mayor comunicador de la historia, no porque usara técnicas sofisticadas, sino porque hablaba con autoridad basada en un carácter impecable y un amor genuino por las personas.
Su comunicación transformaba vidas porque venía de un corazón puro, con motivaciones correctas. Cuando desarrollas la habilidad de comunicar una visión de forma clara, inspirar a otros a través de palabras cargadas de fe y transmitir verdades complejas de manera simple y aplicable, multiplicas exponencialmente tu capacidad de impacto. La comunicación persuasiva bíblica no manipula, libera, no engaña, ilumina. No explora vulnerabilidades, ofrece esperanza genuina. Desarrolla tu capacidad para contar historias que conecten el corazón y la mente. Aprende a hacer preguntas que lleven a las personas a descubrir verdades por sí mismas. Practica el arte de escuchar profundamente antes de hablar, porque la comunicación real es diálogo, no monólogo. Tus palabras tienen poder creativo o destructivo. Úsalas con sabiduría para edificar, animar y empoderar a otros a alcanzar su máximo potencial en Dios. La gestión eficaz del tiempo y la energía es absolutamente crítica para manifestar la vida abundante que Dios planeó para ti. Napoleon Hill observó que las personas exitosas tratan el tiempo como su recurso más valioso, pero no enfatizó lo suficiente que gestionar el tiempo sin considerar el propósito divino lleva a la productividad vacía. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo bajo el sol, y las personas sabias disciernen los tiempos y las estaciones de sus vidas. Esto significa reconocer cuándo es tiempo de plantar y cuándo es tiempo de cosechar, cuándo es tiempo de construir y cuándo es tiempo de descansar, cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar. La gestión bíblica del tiempo comienza con una claridad absoluta sobre tus prioridades eternas. Cuando entiendes que tu vida tiene un propósito divino, se vuelve más fácil decir no a oportunidades que parecen buenas, pero que no se alinean con tu llamado. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el activismo y la productividad real. Tu energía no es ilimitada, así que necesita ser invertida estratégicamente en las actividades que producen el mayor impacto en el reino de Dios y en el cumplimiento de tu propósito. Crea sistemas que automaticen las decisiones rutinarias para que tu energía mental pueda concentrarse en cuestiones que realmente importan. Establece ritmos sostenibles que incluyan trabajo intenso, descanso reparador y renovación espiritual. Recuerda que Dios descansó en el séptimo día no porque estuviera cansado, sino para establecer un patrón de equilibrio que sostiene la productividad a largo plazo. La mentalidad de abundancia versus escasez es fundamental para desbloquear el favor de Dios en tu vida. Napoleon Hill identificó que las personas exitosas operan con una mentalidad de abundancia, creyendo que existen suficientes recursos para que todos prosperen. Pero no conectó completamente esta mentalidad con las promesas bíblicas sobre la provisión de Dios. La escasez es una mentira que distorsiona nuestra percepción sobre los recursos disponibles y nos lleva a tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de la fe. Cuando comprendes que Dios es dueño de todo el oro y la plata, que Él es capaz de suplir todas tus necesidades según sus riquezas en gloria, tu perspectiva sobre las limitaciones cambia radicalmente. La mentalidad de abundancia no es optimismo irrealista, es confianza fundamentada en el carácter y las promesas de un Dios que no puede mentir. Esta mentalidad se manifiesta en generosidad genuina, disposición para invertir en otros, coraje para asumir riesgos calculados y paciencia para esperar el tiempo correcto de Dios. Las personas con mentalidad de escasez acumulan por miedo, compiten destructivamente y pierden oportunidades porque están enfocadas en la falta. Las personas con mentalidad de abundancia siembran con expectativa, colaboran estratégicamente y crean oportunidades porque están enfocadas en las posibilidades. Tu mentalidad determina tu realidad financiera más que tus circunstancias actuales. Cambia tu perspectiva y cambiarás tus resultados. La oportunidad está vestida de trabajo duro y no acepta excusas como moneda de pago. Puedes tener 1000 motivos para no empezar, pero solo necesitas una razón para actuar. Dios está contando contigo, no para que seas perfecto, sino para que seas obediente. No para que tengas todas las respuestas, sino para que des el primer paso. No para que lo hagas todo solo,
sino para que hagas tu parte mientras confías en que Él hará la suya. El tiempo de la preparación ha terminado. Ha llegado la hora de la acción. El período de lamentación ha concluido. Ha iniciado la estación de la construcción. La fase de las excusas ha pasado. Ha comenzado el momento de la responsabilidad. No puedes controlar todas las circunstancias, pero puedes controlar tus elecciones. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes determinar tu futuro. No puedes elegir tu origen, pero puedes definir tu destino. Deja de esperar por condiciones ideales que nunca van a llegar. Deja de aguardar por un permiso que nadie puede darte. Deja de buscar señales que ya han sido dadas. La convocatoria se está haciendo ahora. El momento es este. La responsabilidad es tuya e intransferible. Dios ya ha hecho su parte al proporcionarte todo lo que necesitas para empezar. Ahora es tu turno de hacer la tuya con fe, coraje y determinación inquebrantable. Ahora hablemos de algo crucial: la renovación de la mente. Como ya has visto, tu mente es el campo de batalla donde todo comienza. Si tus pensamientos son negativos, limitantes o desordenados, eso afectará toda tu vida. Pero lo contrario también es verdadero. Si logras renovar tu mente con pensamientos de éxito, fe y disciplina, comienzas a ver cómo tu realidad cambia. Napoleon Hill enseña que la mente es el mayor activo que tenemos. Habla sobre el control del pensamiento como la clave para el éxito duradero. Y esto no es solo una cuestión de enfoque o motivación, sino de cómo construyes tu mentalidad desde adentro. Romanos 12:2 nos recuerda: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Renovar nuestra mente para que podamos ver las oportunidades y no los obstáculos. Aquí están 3 pasos prácticos para comenzar esa renovación mental. Identifica tus pensamientos limitantes. El primer paso es darte cuenta de que existen pensamientos negativos o limitaciones internas que te están impidiendo avanzar. Estos pensamientos pueden venir de experiencias pasadas o miedos internos, pero puedes sustituirlos por pensamientos de fe y posibilidad. Sustituye la negatividad con la verdad divina. Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que tienes el poder de transformar tu mente al enfocarte en las promesas de Dios para tu vida. Actúa como si ya fuera posible. La verdadera renovación de la mente no es solo sobre lo que pensamos, sino también sobre lo que hacemos. La fe sin obras es muerta. Entonces, comienza a actuar con confianza, como si tus sueños ya se estuvieran materializando. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino constante de cambio y autodisciplina. Muchos fracasan porque saben qué hacer, pero no hacen lo necesario para aplicar esos cambios en sus vidas. Por eso, la mayoría de las personas continúa viviendo una vida limitada. Reflexiona sobre esto. ¿Estás realmente aplicando lo que sabes? ¿Cómo puedes comenzar a transformar tus pensamientos hoy para cambiar tu vida? La visión es el primer paso, pero sin acción, nunca se convertirá en realidad. Aquí entra la verdadera diferencia entre el deseo y la acción consistente. Muchos tienen sueños, pero pocos tienen la disciplina de actuar de forma consistente para manifestar esos sueños en la realidad. Napoleon Hill enseña que el éxito no es fruto del azar, sino de un plan bien elaborado y ejecutado con disciplina. Él dice que los sueños sin un plan son solo fantasías. Para alcanzar el éxito verdadero, necesitas un plan claro y acciones diarias para transformar tu visión en algo tangible. Vamos a pensar en la fórmula que Hill nos enseña. Sueño plus esfuerzo y plazo. ¿Qué quieres lograr? Establece una meta clara y un plazo definido. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino sirve. La visión sin una fecha definida es solo un sueño. Plan, ahora, crea un plan de acción. Esto no necesita ser complicado, pero necesita ser claro y específico. ¿Qué harás todos los días para avanzar hacia tu objetivo? Acción. Actuar es la clave. Sin acción, la visión permanece solo en el nivel de los deseos. No es suficiente tener grandes ideas.
Debes actuar todos los días. Esto exige disciplina, incluso cuando no tengas ganas. El mayor error que cometen las personas es esperar la motivación para actuar, pero la motivación surge de la acción. Entonces, en lugar de esperar, haz lo que se necesita hacer. Ahora puedes estar preguntándote, ¿cómo se conecta todo esto con la Biblia? A menudo vemos la religiosidad y la aplicación práctica de la fe como cosas separadas, pero la verdad es que Dios ya nos ha dado un manual para la vida abundante: las Escrituras. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o doctrinas religiosas. Contiene principios universales que pueden ser aplicados directamente a nuestra vida cotidiana. Vamos a analizar algunos versículos que, aunque escritos hace milenios, tienen un poder atemporal. Por ejemplo, Filipenses 4:8 nos enseña a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y de buena fama. Cuando Hill habla sobre pensamientos controlados, está hablando precisamente sobre el tipo de pensamientos que la Biblia nos orienta a tener. Dios ya sabía que nuestra mente es el campo de batalla y nos dio las herramientas para dominarla. Y esto no es solo una cuestión de fe vacía. Hay poder real en la acción práctica de estos principios. Si miras a empresarios multimillonarios como David Green, fundador de Hobby Lobby, verás que muchos de ellos aplicaron estos principios sin siquiera darse cuenta. No hablan abiertamente sobre su fe en cada reunión de negocios, pero las decisiones de su vida están enraizadas en un propósito mayor que trasciende los bienes materiales. Lo que quiero que percibas aquí es que Dios no solo ofrece la promesa, sino que también nos da la capacidad de acceder a esa promesa a través de la disciplina mental y de la acción alineada con su propósito. Y mantente atento, porque en la próxima parte vamos a explorar cómo estos principios bíblicos se alinean con la sabiduría secular. Vas a entender cómo las verdades espirituales se conectan de manera poderosa con las enseñanzas de Hill. Aquí está la gran revelación. Los principios que Napoleon Hill enseña no se basan solo en su experiencia con personas de éxito, sino en una sabiduría universal que ya estaba siendo enseñada hace milenios. La Biblia, por ejemplo, habla repetidamente sobre la importancia de tener una mente enfocada, determinada y disciplinada. Y cuando pones esto en práctica, comienzas a ver los resultados no solo en tu vida personal, sino también en tu vida profesional. Hill enfatiza que el éxito comienza con el control de la mente. En Romanos 12:2 se nos enseña a transformar nuestra mente, a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser renovados por el poder de Dios. Este es el fundamento espiritual para las enseñanzas de Hill. Ambos nos hablan sobre renovar la mente, tener un propósito definido y actuar con fe. Un ejemplo poderoso de esto es Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de su época, que fue ampliamente influenciado por los principios de Hill. Carnegie creía profundamente en un poder superior que guiaba sus decisiones de negocios y en su responsabilidad de usarlas para el bien mayor. Él practicaba principios espirituales de generosidad y liderazgo ético, sin saber que estaba aplicando lo que Hill más tarde llamaría mastermind, mente maestra. La verdadera sabiduría es universal. No importa dónde estés o cuál sea tu creencia, la forma en que piensas y actúas, con propósito y disciplina, tiene un impacto directo en tu realidad. Esto no es solo un concepto filosófico, es una ley espiritual que atraviesa todas las culturas, religiones y filosofías. Pregunta para ti: ¿cómo puedes comenzar a alinear tu mente con estos principios ahora mismo? ¿Qué necesitas empezar a cambiar en tus pensamientos y acciones? Muchas veces nos frustramos porque no vemos resultados inmediatos. Esperamos que el éxito venga rápidamente. Pero la realidad espiritual y la sabiduría de Napoleon Hill nos muestran que el proceso es tan importante como la promesa. En la Biblia, Dios habla repetidamente sobre el proceso de preparación antes de conceder la promesa. José, Moisés y David pasaron por largos periodos de prueba y preparación antes de alcanzar sus grandes promesas. Dios no te da lo que quieres. Él te da lo que necesitas para convertirte en la persona capaz de recibir la promesa. Hill
habla sobre la importancia de la persistencia y de la preparación mental. Él enseña que el fracaso no es el fin, sino una parte esencial del proceso de aprendizaje. Y eso es exactamente lo que vemos en las historias bíblicas. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero él permaneció fiel a su visión y en el tiempo de Dios se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La fidelidad en lo oculto es un principio fundamental, tanto en la Biblia como en las lecciones de Hill. Puede que no veas resultados inmediatos, pero Dios te está preparando para algo más grande. Tal vez todavía no has alcanzado donde deseas, pero esta jornada de preparación es parte del plan divino. Fuiste elegido antes de la fundación del mundo para vivir en este tiempo, en este lugar, con estas circunstancias específicas porque Dios tiene un plan que solo tú puedes ejecutar. No es coincidencia que estés escuchando estas palabras en este momento. No es casualidad que estés pasando por los desafíos que enfrentas. No es casualidad los sueños que Dios puso en tu corazón. Todo forma parte de un diseño mayor que va mucho más allá de tu comprensión actual. Napoleon Hill descubrió que existe una inteligencia infinita gobernando el universo, pero no comprendió completamente que esa inteligencia tiene un nombre y un amor personal por ti. Dios no solo está moldeando tu mente para el éxito, te está preparando para un destino eterno que comienza ahora y se extiende para siempre. No fuiste creado para la mediocridad enmascarada de humildad. Fuiste diseñado para la excelencia que glorifica al Creador. No fuiste destinado para la escasez disfrazada de espiritualidad. Fuiste planeado para la abundancia que bendice a multitudes. Tu historia no termina con tus circunstancias actuales. En realidad, apenas está comenzando. Lo mejor de Dios para tu vida no está en el pasado que lamentas, está en el futuro que Él preparó. Levántate, sacúdete el polvo de la derrota, vístete con la armadura de la fe y marcha hacia el destino glorioso que tiene tu nombre escrito. Si este mensaje te ha tocado el corazón, deja en los comentarios la palabra transformado, para que yo sepa que Dios usó estas verdades para impactar tu vida. Dale me gusta a este video si te trajo claridad sobre el propósito divino para tu existencia. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que alinea la sabiduría bíblica con principios prácticos de éxito. Comparte este video con alguien que necesita entender que Dios está moldeando su mente para una vida de abundancia extraordinaria. Tu compromiso no es solo una interacción digital, es parte del proceso a través del cual Dios usa tu vida para impactar otras vidas. Continúa tu camino de transformación espiritual conectado con nosotros.